2:07 p.m. Vamos a pasar ahora a hablar de un tema importante porque la SUNAT flexibiliza sanciones. Esta información nos la va a ampliar Benjamín Gutiérrez. Él es abogado tributarista. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, gracias por la invitación. Coméntenos cómo se da esta flexibilización y a qué sanciones. Sí, lo que pasa es que SUNAT ha modificado el régimen de gradualidad de sanciones. La gradualidad de sanciones significa que dentro de las potestades de la Administración Tributaria, en este caso la SUNAT, puede reducir las sanciones en ciertas condiciones. Es decir, si por ejemplo el contribuyente voluntariamente, antes de que la SUNAT le detecte la infracción, subsana la infracción y accede a una rebaja de la multa de por ejemplo el 100% o el 90% o el 70%, dependiendo en qué momento lo regulariza y si es con pago o sin pago. Es decir, solamente regulariza la infracción pero no pago, entonces la rebaja es menor. Pero si regularizas y pagas, la rebaja de la multa es mayor. Incluso a veces hasta 100%, dependiendo del tipo de infracción que ahora modifique la SUNAT. Le tengo miedo a la SUNAT. ¿Has visto que a la bodega de la esquina le ha puesto su letrerito rojo que dice SUNAT, clausurado, cerrado? Esa es la sensación que ocurre en la opinión pública, en los ciudadanos, ¿no? Porque obviamente la SUNAT es cosa seria. ¿Es la primera vez que se produce este tipo de flexibilidad en cuanto a multas? ¿Qué tipo? Para que nos informe, usted nos cuente a los amigos oyentes. Sí, no es la primera vez. Siempre ha habido un régimen de gradualidad. Siempre ha existido este régimen, de acuerdo al cual los contribuyentes han podido acceder y pueden acceder siempre. Lo que pasa es que ahora ha modificado los porcentajes. Antes, para determinadas multas, por ejemplo, declarar cifras o datos falsos, se podía subsanar y rebajar una multa hasta el 100% cuando SUNAT no aplicaba su régimen de gradualidad, si lo regularizaba voluntariamente. Pero ahora ha variado las situaciones y ha modificado al 70%, 60%. ¿Por qué? Porque según los índices que la SUNAT considera, esos son los porcentajes que incentivarían al mismo tiempo a la gente a no cometer infracciones y sería proporcional a lo que ellos consideran que debe establecerse. Coméntenos también qué diferencia hay entre una subsanación voluntaria, como se podría decir, y una inducida, y cómo esto impacta también en un descuento en la multa. Sí, es sencillo. La voluntaria es cuando la SUNAT no ha sabido de la infracción, no te ha notificado ninguna resolución de determinación o resolución de multa, mejor dicho, para ser precisos, y entonces tú sabes que has cometido esa infracción, entonces tú preparas tu declaración, la presentas a la SUNAT, con eso estás subsanando tu infracción o omisión, dependiendo de qué has hecho, y automáticamente vas a una coronación y depositas el monto que tú has calculado con intereses moratorios, que significaría cuál es tu deuda. Ahora, esa es la voluntaria. Y la inducida es cuando la SUNAT te notifica, te dice, mira, te he detectado esto, ¿cómo es? ¿No? O subsanas o justificas por qué no. Entonces, en ese caso la rebaja va a ser mayor. Correcto. En consecuencia, digamos que la SUNAT premia y ayuda al que se presente de buena fe. Sí, la norma lo dice eso, que es una resolución de la SUNAT. Correcto. Ahora, permítame. Las infracciones de un contribuyente ocurren por desconocimiento también. Podemos ir en ese mismo sentido de que le demuestra a la SUNAT que no sabía que estaba cometiendo una infracción, no pagó, no declaró a tiempo. Y claro, también no sabe la ciudadanía, los contribuyentes, que hay beneficios cuando no hay ayudas quizás que hace la SUNAT para poder ponerse en regla, ¿cómo se dice? Sí, claro. A ver, las infracciones administrativas tributarias se imputan de manera objetiva, ¿de acuerdo? Y a veces uno las comete sin saberlo, como usted dice, ¿no? O a veces son errores que son simplemente equivocaciones menores, pero que el contador, del gerente de finanzas, de alguien que le liquidó los tributos, o de alguien que debía tener un documento y no lo tuvo, o que se traspapeló algo, y bueno, ¿no? Entonces, el régimen de gradualidad sirve para eso, justamente, para que el propio deudor tributario contribuyente subsane voluntariamente y acceda a la rebaja de la multa, ¿no? En algunos casos, como repito, es al 100%, en otros casos es menor. Ese es el incentivo básico para evitar las multas, ¿no? ¿Y cómo un contribuyente puede saber si su infracción llega dentro de este descuento? ¿Cómo pueden saber ellos? Hay que acceder a la resolución de SUNAT, me parece que es la 063/2007 SUNAT, que regula cuáles son las infracciones que tienen estas rebajas. Entonces, en el Código Tributario Peruano, que tiene unas tablas gigantes al final del código, te regulan 6 artículos con más de 50 infracciones que hay en el Perú. Y cada infracción, cada una de esas 50, tiene una multa. Y cada una de esas multas, dentro de esa otra resolución, dicen cuáles son las que tienen rebaja, ¿no? Si tú subsanas voluntariamente o inducidamente, dependiendo. Se aproxima el fin de año y, por supuesto, la declaración de renta anual. Usted es abogado tributarista. ¿Qué consejos oportunos por estos días antes de que acabe y de cierre el año? Bueno, para las personas naturales, el consejo sería que aprovechen este año, porque las personas naturales que declaran rentas del trabajo pueden deducir
los gastos por restaurantes, hoteles. Consumo personal. Consumo personal. ¿Qué incluye eso, por ejemplo? ¿Un café, un almuerzo, ropa quizás puede ocurrir? Ropa no. ¿No? Ropa no, pero hay predicciones porque quienes dicen, permítanme que le interrumpa, es que la ropa es el vestir, la presentación de mi trabajo, modalidad, mi empresa individual, ¿eso no? No, eso no. ¿Correcto? Son determinados gastos personales. Por ejemplo, consumo en restaurantes, hoteles, te vas de viaje, pides boleta electrónica con tu DNI. Si vas a un restaurante, pides boleta electrónica con tu DNI. Si contratas a un independiente, por ejemplo, necesito un pintor para mi casa, que me dé un recibo por honorarios con DNI. Si contrato un veterinario para mi mascota, que me dé recibo por honorarios con DNI. Si contrato un fotógrafo para la boda o la fiesta del cumpleaños de alguien, que me dé recibo por honorario con DNI. Entonces, todos esos gastos suman y yo me podré descontar en algunos casos 30% y en otros casos 15% de todo lo que les he pagado a ellos. Eso es consumo personal, es consumo, válido. Exacto, pero tiene que ser para independientes y cumpliendo la formalidad del recibo por honorarios con tu DNI incluido ahí. Si no pasa eso, entonces no te vas a poder deducir ese gasto. Entonces esa es la recomendación para las personas naturales. Ahora, solo queda diciembre, han podido aprovechar todo el año para hacerlo, ¿no? Pero bueno, queda un mes, de repente pueden terminar de hacerlo este año, ¿no? Eso sí, los regalos de Navidad no van a entrar, ¿no? Eso sí no tienen descuento, claro. Coméntenos también, para dar un poco de asesoría a las personas que nos están escuchando, ¿cuáles serían estos errores más comunes de las personas que les impide acceder a la gradualidad? Errores comunes de las personas que dejan pasar el tiempo, ¿no? O que pues sobre todo ocurre con las pequeñas, ¿no? Que no están bien asesoradas. Entonces, a última hora ocurren las cosas. Y esto ya es una cultura, digamos, más latina, más peruana, ¿no? Que a última hora hacemos las cosas y cuando hacemos a última hora las cosas, la zona ya nos notificó, ya nos detectó, entonces ya no puedo acceder a la rebaja total, sino al 50%, y a veces hay que pagar esa multa al 50%, y a veces no se tiene ese 50% para pagar. Con lo cual tu multa va a ser mucho más alta, porque no vas a poder acceder ni siquiera al 50% de rebaja, ¿no? Entonces, ese es un error. Y otro error es que se fían mucho de que el contador tiene que hacerlo todo, cuando el contador si no tiene una especialización en tributación, no es tributarista, es contador, porque se encarga de la contabilidad financiera de la empresa, ¿no? Entonces, para que el contador pueda abarcar ambas ramas, mejor dicho, tiene que tener una especialización en tributación, además de su profesión de contador. Entonces, es muy importante que las empresas a sus contadores les puedan dar una asesoría externa de un tributarista, ya sea contador o abogado, para que ellos puedan manejar mejor a la empresa, ¿no? Esa es mi recomendación, siempre la cultura preventiva. Doctor Gutiérrez, nuevamente ejemplos que ocurren cotidianamente en la ciudadanía, ¿no? Así como cuando uno tiene problemas con la justicia, le dice, búscate un abogado. Pero cuando eres contribuyente, de repente, individual, independiente, te formalizas, sacas tu RUC y viene el primer balance de declaración jurada y claro, dice, anda a la SUNAT. Y alguno recomienda, mejor búscate un contador. ¿En qué momentos sí, en qué momentos no? Y quizás cómo obtener asesoría gratis de la SUNAT, porque también ocurre ese servicio, ¿no? Sí, ocurre. por supuesto. A ver, la SUNAT tiene centros de información a nivel nacional. Centros de atención al contribuyente se llaman. En cada distrito y en cada región del país. Gratis. Gratis. Uno va, saca su ticket, va al área de información, orientación le llaman ellos, y ahí absuelven todas tus dudas que quieres. Inclusive, si tienes alguna deuda, te dicen cuánto es hasta ese día con intereses moratorios, ¿no? Entonces tiene esa facilidad, las nuevas hemos organizado bien en ese sentido. Ahora, si tú eres un empresario, un emprendedor y abres una empresa, entonces siempre tienes que tener contador, o sea, desde el día 1. ¿Por qué? Porque como eres empresario tienes la obligación de llevar contabilidad, a diferencia de una persona natural. Una persona natural no tiene que llevar contabilidad, no necesita contador. Cuando las personas naturales no necesitan contador, entonces tienen ingresos por sus rentas del trabajo o bienes de capital, alquileres, etcétera. En esos casos sí yo recomendaría a esas personas que no tienen un contador que sí recurran a un abogado tributarista o a un contador tributarista, ¿no? Para que les puedan decir en qué pueden mejorar, qué deben declarar, qué no deben declarar, qué sí paga tributo, qué no paga tributo, para que lo hagan correctamente, porque si no van a estar complicados, ¿no? Y yo tengo presupuesto, permítame, Antonella, ahí sí confieren en la SUNAT, en la asesoría gratis, ¿no? Sí, claro. Ahora, el contribuyente tiene miedo de eso. Uy, no tengo plata para el contador. No, eso es común pensar en la ciudadanía. Sí, dice, bueno, confiaré lo que me está orientando el orientador de la SUNAT. Eso ocurre. Sí, claro. La gente, muchas veces, el emprendedor chico sobre todo, dice, ¿no? ¿Cuánto me cobrará el tributarista? Seguramente me va a sacar un ojo en la cara. Y no es tanto así, ¿eh? Le digo que el mercado hay para todos. Entonces, si van a la SUNAT, van a recibir respuestas pro recaudación. Claro, sí. Entonces, las respuestas de la SUNAT siempre van a estar orientadas a que mejor pagues y te libres de cualquier problema, ¿no? En cambio, un asesor especialista te puede decir en qué casos sí corresponde y no queda otra que pagar, y en qué casos hay formas legales de poder ahorrar fiscalmente, ¿no? O fraccionar, quizás inclusive. O fraccionar, decirte, Claro. mira, tienes estas alternativas, A, B, C, D, tú eliges.
tenemos algunas consultas. La primera nos indican que tiene infracciones antiguas y quiere saber si esto se puede acoger a este nuevo beneficio y qué requisitos debe cumplir. Sí, a ver, las infracciones antiguas, primero tiene que verificar si ha prescrito o no ha prescrito. Si ha prescrito o no la acción para sancionar a la SUNAT. Es decir, si comete la infracción, por ejemplo, si es una infracción, no sé qué año te he dicho, pero digamos 2017, entonces la prescripción se empieza a contar desde el 1 de enero del 18, 19, 20, 21. Si declaró son 4 años, si no declaró son 6. Entonces, al 1 de enero de 22, esa acción de sancionar estaría prescrita. Si la SUNAT no le ha notificado nada hasta el 1 de enero de 22, entonces esa persona puede solicitar claramente la prescripción de esa acción de sancionar de esa infracción que ha cometido, ¿no? ¿Cuándo fraccionar y cuándo no fraccionarlo? Eso depende de la capacidad económica del contribuyente. Sí, eso es un análisis costo-beneficio. Tú dices, a ver, ¿tengo plata para pagar esta deuda o no? Pero antes has llegado a la conclusión de que la debes. Pues, llegando a la conclusión de que debes esa deuda, entonces tienes que preguntarte, ok, ¿pago ahora o fracciono? Pago ahora significa sacar de mi plata 50.000 soles ahora mismo en un solo monto. No sé si me sea beneficioso. Prefiero pagarlo en 12 meses o en 24 meses o en 36 meses con un interés menor y, no sé, en cuotas, qué sé yo, pues de, digamos, 1.000 soles, ¿no? Entonces, es un análisis costo-beneficio ya financiero, ¿no? Y esta flexibilidad que de alguna manera puede ser un apoyo para algunas personas, ¿usted cree que pueda generar informalidad o que pueda acostumbrar a las personas a esperar este momento del descuento? Es que el descuento siempre está. O sea, está ya regulado hace tiempo. Lo que ha hecho SUNAT es modificar algunas cosas, lo que ya existía. Entonces, las personas siempre tienen la oportunidad, no de esperar a última hora, sino desde un primer momento en que se detecta el problema, hacerlo. Entonces, y ahí hay un tema que está vinculado con el proyecto de ley, no sé si se han enterado, del Ejecutivo al Congreso, que ha pedido facultades hace más o menos 10 días para regular en materia de seguridad y concretamente 3 cositas en materia tributaria. Una de esas cositas que quiere modificar el Ejecutivo en materia tributaria tiene que ver con las infracciones, las multas tributarias. Quiere decir que antes las infracciones tributarias, bueno, a la fecha, porque es un proyecto, actualmente las infracciones tributarias generan intereses moratorios desde que te notifican la resolución de multa. O sea, desde que la SUNAT se da cuenta de que eres un infractor. Y lo que quiere el Ejecutivo es decir, ahora no, ahora los intereses moratorios de esa multa se van a contar desde que se comete la infracción o desde que se detecta. O sea, no desde que se da cuenta de la SUNAT, sino desde que se comete la infracción. ¿Para recaudar más? Evidentemente va a recaudar. Así era hace 2 años. Sino que hace 2 años se modificó y ahora 2 años después quieren volver a lo que era hace 2 años. Bueno, permítame un poquito adelantarnos en el plano político, porque sé que Antonella tiene más preguntas de la ciudadanía que nos está escribiendo. Usted es abogado tributarista y por supuesto conoce muy bien lo que significa recaudación. Estamos en un año electoral y por supuesto parte de lo que significa captar tributos para tener más ingresos en el Estado y de repente ser distribuidos en programas sociales depende de los planes de gobierno de los candidatos próximamente. Un solo punto de vista, una arista como especialista tributarista que de repente deben tener en cuenta los candidatos. ¿Cuál sería en cuanto a materia de administración tributaria? A ver, lo que pasa es que los candidatos suelen ser populistas, ¿no? con sus promesas y ellos no se fijan en la recaudación. Porque recuerda que hace poco el Consejo Fiscal Nacional ya dijo que el Congreso está proponiendo muchas flexibilizaciones o beneficios tributarios. Leyes populistas. ¿No? Entonces que van a ahuecar la recaudación y el déficit fiscal se va a incrementar, con lo cual el Estado va a tener menos plata para invertir, ¿no? En obras, en lo que nosotros necesitamos. Entonces, claro, acá se necesita que el que escucha al político sea consciente, sepa hasta dónde creerle, hasta dónde no va a creerle, ¿no? Entonces, te voy a prometer inversión, no sé, voy a hacer el tren Tumbes-Tacna, el 20 aeropuertos, no sé, bueno, ok, hay plata, con todos los beneficios tributarios que está sacando el Congreso, que va a sacar hoy. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, hay que ser más objetivo al momento de escuchar a los políticos, ¿no? No puedes creerle todo, es populismo muchas veces lo que se escucha, ¿no? Y nos quedan algunas consultas, pero lo que ya no tenemos es tiempo. Igual las personas, ¿cómo pueden hacer para poder contactarlo? Bueno, si gusta contactarme, que me escriban un correo al contacto @frateradvisors.com o que llamen al 716-2710. Muy bien, Benjamín Gutiérrez, abogado tributarista, estuvo aquí en Radio Nacional. Muy gentil por su visita. Muchas gracias.